Agradecemos que nos tome la llamada la senadora Kenia López Rabadán. Ella es presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos en el Senado de la República. Muy buenos días, senadora. Gracias por tomarnos esta llamada. Hola, ¿qué tal? Buenos días, a Jesús, a ti, a tu auditorio. Bueno, pues comenzamos con lo que nos ha traído a esta conversación, es el caso de Salgado Macedonio. Tanto la oposición y al interior del partido Morena es muy criticable mantener a una persona con acusaciones de violencia, de agresión sexual, 4 denuncias. Y pues esto, ¿qué significa para la vida política y para los derechos humanos en nuestro país, senadora? Bueno, sin duda es un reclamo de justicia a lo largo del país a propósito de lo que está pasando con las mujeres. Y esta posición que ha tomado el gobierno de respaldar a su candidato en Guerrero me parece que no abona a la exigencia que en el marco del Día Internacional de la Mujer, ¿no? En este 8 de marzo, pues se ha tenido por parte no solo de las manifestantes que acudieron a las plazas públicas, sino de millones de mujeres que están pues atravesando una etapa muy complicada en términos de su seguridad. Hay, digamos, 3 problemas torales para los mexicanos, pero sobre todo para las mexicanas. No hay, digamos, seguridad de salir de tu casa y regresar con vida. No hay dinero en el bolsillo de las mujeres mexicanas. Entre los pobres, las más pobres son mujeres. Y por último, bueno, pues tampoco hay certeza de que tu derecho humano a la salud sea materializado. Y entonces, en medio de todos estos reclamos, cuando estamos viendo que hay una movilización internacional, porque el día no solo es que se celebre en el Zócalo, se celebra aquí en México, sino es un movimiento internacional, pues esta posición del gobierno demuestra que hay una falta de empatía, falta de sensibilidad, falta de entendimiento de las exigencias de las mujeres. Hemos visto pues mujeres de todos los partidos, mujeres sin partido, mujeres que están reclamando que esto no suceda, pero bueno, parece ser que para no variar el presidente de la República tiene otros datos y sus datos son desafortunadamente darle la espalda a las mujeres mexicanas. Oiga, senadora, pero el CEN de Morena pues hizo como nuevamente una encuesta y se justifican en que es el que el pueblo de Guerrero quiere. Bueno, la verdad es que siempre fue él, ¿no? En realidad perdóname la expresión, pero fue como atole con el dedo para el movimiento feminista, decir que iban a valorar la candidatura. Luego sacaron un documento que, para quienes tuvieron la oportunidad de leerlo, un documento en donde se refrenda que va a ser el candidato a Guerrero. Dicen que la Cuarta Transformación es feminista, y pues la verdad es que es una vergüenza, ¿no? Es ¿cómo decírtelo sin que, digamos, sin que suene complicado? Pero es como saber que alguien es un secuestrador y dejarlo adentro de tu casa. O sea, es como pensar que tienes pues digamos una responsabilidad no solamente legal sino ética, ¿no? Yo diría, es un contrasentido. Yo sé que no hay una sentencia firme, eso hay que dejarlo claro. Ese fue el argumento más más reiterado en esta etapa, que el INE obliga a una sentencia firme, y como él no tiene una sentencia firme, pues evidentemente puede ser candidato. Pero eso no tiene que ver con legalidad, tiene que ver con ética. Y la ética es, no tiene 1, 2, 3, tiene 4, como has dicho, 4 denuncias. Me parece que era una gran oportunidad para decir, a ver, investíguenme, que se resuelva, y una vez que haya certeza de lo que pasó, pues podrá ser candidato después o no podrá ser candidato. La verdad es que me parece que el mensaje hoy es muy lamentable para las mujeres, para el movimiento feminista, pero sobre todo para las víctimas. Ayer ya ha dicho una de las personas que lo denunció que ya no va a seguir, pues no tiene caso, no hay justicia, ¿no? Hay una
digamos, debe de tener un temor fundado de qué le pueda pasar seguramente a ella, a su familia. Esta falta de justicia en este país se vuelve cada vez más difícil. Acaban de sacar ayer un medio de comunicación en donde dice que solo en menos de 12 horas, Jesús, fíjate nada más esta terrible dato, en menos de 12 horas asesinaron a 6 mujeres solamente en municipios de la Ciudad de México y del Estado de México. En menos de 12 horas, 6 asesinatos. Es algo terrible y pues el mensaje, en medio de lo que están haciendo las mujeres, el mensaje es: no nos importa, porque lo que sí importa, pareciera que eso es lo que está diciendo el gobierno, lo que sí importa es ganar elecciones. Las víctimas, ¿cómo quedan? En este caso, pues usted, desde el Senado de la República, desde la comisión que encabeza, ¿cómo se está violando los derechos de las víctimas? No, sin duda es algo. Para que una mujer decida presentar una denuncia, decida confrontarse con el poder, decida, pues digamos, señalar a alguien que tiene poder, quien sea, me refiero a su jefe, alguien representativo en el municipio. Imagínate, alguien candidato a gobernador o ya hemos visto, ¿no? Incluso algunas personas famosas en medios de comunicación y demás, para decidir denunciarlos tienen que pasar muchísimas cosas, ¿no? Romper, digamos, esos temores, ese miedo fundado que se tiene, y parece que aquí en este país, cuando las mujeres deciden hacer eso, o deciden romper con sus miedos, pues se topan con una falta de justicia y con una falta de sensibilidad del gobierno y hasta del propio presidente de la República, quien, por cierto, me parece que ha demostrado una alta dosis de misoginia, una alta dosis de machismo en este problema que si bien es cierto, pues es un tema de las mujeres, también es un tema de los hombres, pues es un tema de justicia, es un tema de certeza legal, es digamos, tu derecho humano para acceder a la justicia se vuelve cada vez más difícil, porque pues el presidente nunca entendió esto de rompa el pacto. ¿Qué es el rompa el pacto? Pues es rompa el pacto del machismo, rompa el pacto del acompañamiento entre hombres para no ayudar a las mujeres. Y esto no tiene nada que ver, Jesús, con un tema de guerra de sexos o de guerra de géneros. No, eso tiene que ver con que las mujeres aspiran a vivir en un país en donde puedan desarrollarse, y los hombres también deberían, digamos, de manera conjunta aspirar a lo mismo. Hoy, por ejemplo, el tema de la falta de vacunas afecta a las mujeres, pero también a los hombres, ¿no? La inseguridad afecta a las mujeres y a los hombres. Hay un gobierno, digamos, incompetente que ha afectado, ha mermado los derechos de los mexicanos, y desafortunadamente, pues, en número, las mujeres son más de la mitad de la población y por ende, pues, sin duda, están pasando por una etapa difícil ante un gobierno que pues no las quiere escuchar. Bueno, no las quiso escuchar, que puso un muro entre Palacio Nacional y las mujeres de nuestro país. Pero esto es en general, no solo a las mujeres, sino a gran parte de la ciudadanía. Esto también lo sufren padres de niños con cáncer, o esto también lo sufren madres o familiares de personas desaparecidas, como lo vimos en Veracruz, o lo sufren otros sectores dañados. El gobierno federal se está configurando como pues un dictador que no escucha esas peticiones. ¿Usted cómo lo ve? Mira, hay una serie, digamos, de irregularidades que están basadas en dos cosas. Primero, en incompetencia, ¿no? Hacen una cantidad de errores. ¿Por qué no hay medicinas? ¿Por qué no hay quimioterapias? ¿Por qué no hay vacunas? ¿Por qué hay una falta de medicinas en el sistema de salud? ¿Por qué? Pues simple y sencillamente porque no las compraron a tiempo,
mientras, por ejemplo, en Chile, ¿no? Es un país donde nos podemos comparar, es un país que de una u otra manera pues podría tener similitudes con nosotros. ¿Por qué ellos sí tienen vacunas? Pues porque ellos las compraron desde septiembre. Desde septiembre el Ministerio de Salud avisó que ya estaba cerrando negociaciones con muchos laboratorios en este país. Y aquí en México en septiembre, pues nuestro flamantísimo vocero, ¿no? El doctor Gatell, estaba deliberando entre los neoliberales y conservadores y una cantidad de absurdeces, ¿no? Absurdeces que hace que hoy los mexicanos no tengamos acceso a una vacuna. Es terrible, pues, ¿no? O sea, estamos hablando de una incompetencia brutal. Y por otro lado, de una subordinación a una sola persona. O sea, el poder legislativo, evidentemente pues, todo el gabinete se subordina a los caprichos del presidente de la República, y la verdad es que el presidente de la República pues, sí fue un muy buen candidato, hay que reconocer que fue un gran candidato, pero es un pésimo gobernante. Nada más ya para terminar, senadora, la ratificación de Félix Salgado Macedonio, entonces, ¿viene a confirmar la impunidad que persiste en nuestro país? Viene a confirmar de inicio la cerrazón. Es una muestra de falta de entendimiento de las mujeres. Okay. De falta de conocimiento de esta exigencia de justicia. Las manifestantes del 8 de marzo lo que trataban de describirle al gobierno era esta falta de acceso a la justicia. Y el gobierno simple y sencillamente cerró los ojos, cerró los oídos, puso un muro, y hoy pone a un gobernador que claramente le va a dañar a este gobierno en términos de la credibilidad, ¿no? Yo no sé si vaya a ganar o no vaya a ganar, pero la credibilidad está absolutamente mermada. Pues supongo que usted, como parte del PAN, espera que gane Va por México, ¿no? La coalición. Pues mira, yo te voy a decir, esto incluso va más allá de los partidos. Por supuesto que yo quiero que ganen los candidatos del PAN y los candidatos de la alianza, por algo muy elemental. La Cámara de Diputados está de rodillas al gobierno, y necesitamos una Cámara de Diputados, pues digamos, que sea un contrapeso, que sea pensante. Tú cuando ves el argumento de los senadores y de los diputados de Morena, del partido oficial, la verdad es que es muy elemental. Solamente están pensando en quedar bien con López Obrador, y con quien tendría que quedar bien es con la ciudadanía. Dime, Jesús, un solo apoyo que hayan aprobado los diputados a favor de los mexicanos en la pandemia. Uno solo en un año no hicieron. ¿Por qué? Bueno, pues porque saben que López Obrador tiene otras prioridades. Una de las prioridades es hacer un aeropuerto, ¿no? Es absurdo en una pandemia estar pensando en hacer un aeropuerto cuando se está en etapas tan difíciles como estas. Lo que se tiene que dejar son vidas humanas. No se tiene que dejar un aeropuerto porque está horrible y va a ser ineficiente. Por ese capricho, por ese absurdo capricho de cambiar el aeropuerto, a los mexicanos pagamos 300,000 millones de pesos. Con ese dinero, esos se pudieron haber comprado 40 vacunas para cada mexicano, para cada mexicana. 40 vacunas. Pero hoy no tenemos ni una, ¿no? La mayoría de la gente que está escuchando este programa no puede acceder a una vacuna. Ni los adultos mayores han terminado de ser vacunados, ni los jóvenes, ni los adultos, ni las mujeres, ni las personas que tienen enfermedades terminales, ni las personas que tienen comorbilidad. Es increíble este gobierno lleno, te decía yo, de incompetencia y de subordinación a un presidente que lamentablemente no estuvo a la altura de México, ni a la altura de poder detener, digamos, la pandemia. Él no es culpable de la pandemia, ningún gobierno no es culpable de la pandemia, pero López Obrador sí es culpable de las pésimas decisiones que en México se tuvieron para contener esta pandemia que ha sido terrible para el mundo.
Muchas gracias, senadora, por tomarse esos minutos para platicar con nosotros y pues esperamos seguir platicando con usted próximamente. Hay muchos temas, violaciones a los derechos humanos por parte de la Guardia Nacional, la militarización, muchos más temas con qué platicar con usted. Muchas gracias. Muchas gracias. Sin duda será todavía una semana para seguirnos cuidando. Cubrebocas en lo posible, caretas, sana distancia, porque las cifras siguen siendo verdaderamente complicadas en términos de contagios y en términos de decesos. Les deseo una saludable semana y una exitosa semana. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora. Fue la senadora Kenia López Rabadán, senadora del PAN, es presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos en el Senado de la República y pues usted la escuchó, ha cuestionado fuertemente tanto las posiciones que mantiene Morena como mandar a un candidato acusado de violación, el tema de las vacunas y muchas más violaciones a los derechos humanos, sobre todo a las víctimas, que es las que están saliendo más dañadas de toda esta configuración de políticas que está ejecutando el partido Morena.